chavita, recibí un golpe muy fuerte en una de mis mamas. Entonces, alguna vez leí que decía, hay un artículo en una revista Punto, que era una de las cuestiones que derivaban a cáncer de mama. Y desde que yo lo leí, como que andaba así, ¿no? Y se han hecho estudios tratando de usar otras modalidades, pero en realidad no hay ninguna que hasta la fecha haya superado la mastografía, ¿no? O sea, por eso se usa. Además de que es pues más accesible para la mayoría de los pacientes, pero incluso pues se hacen campañas donde se lleva el mastógrafo en un carrito y se puede ir hasta comunidades, etcétera, ¿no? Encontraste, ¿verdad, Adriana? De un lado unas calcificaciones y de la otra mama recuerdo unos quistes. Entonces cuando hacemos la valoración, si algo de lo que estamos viendo al momento de hacer el estudio como que nos llama la atención o pues en ese momento, ¿sabes qué? O sea, mejor si lo complementamos con una mastografía porque quizás nos va a dar un poquito más de información, ¿no? Yo necesitaba pues salir de la duda, ¿no? La verdad es que sí me sentía súper inquieta y la verdad creo que a muchas mujeres nos da miedo, o también cuando nos convertimos en mamás como que empezamos a pensar, ¿no? O sea, que queremos casi ser las eternas a nuestros hijos. Y entonces, pues estaba yo con esa incertidumbre. Y llegan muchos y me dicen, no, es que a mí me dijeron que solo ultrasonido porque tengo implantes. No, ¿sabes qué? No, o sea, no, necesitas también mastografía. Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas entre charlas entre amigas y profesionales mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Porque todas somos Mamichi. Episodio de hoy, la mastografía, lo que toda mujer debe saber. Hola mamichis, ¿cómo están? Pues esperamos que se encuentren muy bien y estamos súper listas para llevarles un nuevo episodio. Vamos a seguir hablando sobre este amor propio en el que tenemos que trabajar con la cultura de la prevención. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada que va a estar con nosotros contándonos sobre temas de todo lo que tiene que ver con la mama, con la prevención, con todo lo que tiene que ver con las mastografías, los ultrasonidos. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Adriana Rubio, que es médica especialista en imagen de mama, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da pues mucho gusto estar aquí y es una oportunidad para difundir un poquito acerca de estos temas que a veces hay como mitos, a veces hay como algún tipo de dudas, ¿no? De qué estudios hay, qué estudios existen o qué es lo que podemos hacer, sobre todo para tener una prevención y diagnósticos oportunos, ¿no? Exactamente, así que quédense con nosotros, pero antes de empezar no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle campanita y recuerden que todos los domingos a las 9 de la noche estrenamos episodios y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Bienvenidas a este episodio, es un episodio muy bueno que estuvimos preparando porque fíjense que tiene mucho que ver también con una experiencia que apenas viví y para las que vieron el episodio anterior donde estuvimos con nuestra mamichi, la ginecóloga Itzel, pues nos estuvo contando también sobre la importancia de anteponer nuestra salud y también prevenir con el ultrasonido de la mama, que es algo muy importante y que no debemos de esperar hasta que lleguen los 40 años con la mastografía. Y bueno, yo les cuento que acudí con ella y que ya tuve la experiencia de vivir todo esto de que me haya tomado el ultrasonido. La verdad es que fue buena porque yo siento que te dedicaste súper bien, o sea, como que Adriana se toma el tiempo para de verdad ver a detallito ese ultrasonido y explicártelo. Y bueno, cuéntanos, Adriana, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Y qué es lo que a ti te motivó a tomar esta especialidad? Bueno, yo llevo aproximadamente 6 años ejerciendo como médico radiólogo y en lo de mama aproximadamente 5. Pues bueno, yo quedé en un hospital, recién me gradué de la especialidad en un hospital de ginecología de La Raza. Ahí quedé trabajando como adscrita y pues tuve la fortuna de que en esa área es un área donde se hacen todas las mastografías. Y ahí hay médicos que la mayoría son mujeres, que se especializan en este tema se llama mastografía y cáncer de mama, ¿no? De
hecho el curso que se da ahí. Y pues tuve la oportunidad de realizar ahí un curso de especialización y posteriormente ya hacer un examen de certificación por el Consejo Mexicano de Radiología para poder ya ejercer. Pues bueno, el tema o por qué existe esta especialidad es porque el cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia en mujeres. Y el segundo cáncer, digamos, en la población general, después del cáncer de próstata. Entonces es un cáncer pues muy común. De hecho, digamos, juntando todos los cánceres, Sí. es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Entonces, pues es un tema bastante importante al que tanto es un problema pues epidemiológico como ya pues que tenemos que buscar la forma de encontrar este cáncer en etapas tempranas para que se le pueda dar un tratamiento. Entonces, esa es como pues la base de dónde sale todo esto de la imagen de la mama, que pues si bien sí los estudios pues son variables, ¿no? Pero dentro de los más importantes es la mastografía, después, comúnmente se hace también el ultrasonido y otro tipo de estudio que es la resonancia magnética. Estos tres estudios son los que tienen como aval pues para revisar la mama, para revisarla de forma pues integral. Y bueno, varían las indicaciones de cuándo hacerlas y cómo se van a dar dependiendo de las pacientes. Ok, y por ejemplo, ¿tú qué recomiendas? ¿A qué edad recomendarías a las mujeres acudir contigo a hacer un ultrasonido de mama? Ok, bueno, no hay una edad específica como para decir que tenemos que empezar un ultrasonido. Realmente las recomendaciones en sí que nos dan las normas, por ejemplo la norma oficial mexicana, nos indican, son muy específicas, o sea, en cuanto a la mastografía. A la mastografía se sugiere que se empiece a hacer a partir de los 40 años en pacientes asintomáticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pacientes sanas que están entre los 40 y 70 años, se les tiene que hacer una mastografía de escrutinio. ¿Qué quiere decir esto? Que es la población en riesgo, y esto se hace en pacientes que están sanas. Esto es para buscar entre todas las personas en riesgo si hay algún dato de cáncer de mama. Digo que no solo se encuentra cáncer de mama, claro que se encuentran también patologías benignas, ¿no? Pero pues lo principal es enfocado a eso, ¿no? Descartar que haya un indicio de cáncer de mama. Ahora, hay diferentes indicaciones para hacer estudios antes de esa edad. Por ejemplo, se puede hacer mastografías antes de los 40 años en pacientes que tengan familiares en línea directa de cáncer de mama. La línea directa nos referimos a mamá, hijas o hermanas. Si alguno de nuestros familiares tuvo un cáncer en edad joven, digamos a los 45 o 50 años, la recomendación es hacer la mastografía 10 años antes de esa edad. O sea, estaríamos hablando de los, digamos, 35. Ahora, el resto de la población, digamos, las recomendaciones es en sí empezarse a hacer autoexploración a partir de los 20 años. Y después, cuando llegamos a los 25, la recomendación es autoexploración más una exploración anual por un médico o una enfermera especialista en mama, en revisión mamaria. Esas son como las indicaciones generales. Ahora, por ejemplo, si yo en la exploración, una paciente, digamos, de 25 o 30 años, una paciente joven, siente algo en las mamas o alguna molestia, bueno, ahí sí podemos hacerle un ultrasonido. Si tenemos pues como alguna inquietud o algo así, podemos hacerlo. El ultrasonido realmente es un estudio no invasivo, no emite rayos X, no causa ningún daño, entonces por eso es un estudio bastante pues viable, ¿no? Se puede realizar sin ningún tipo de problema, se puede hacer en un paciente de cualquier edad, estando embarazada, o sea, en cualquier condición, además de que es un estudio mucho más accesible. Sí, pues bueno, en realidad yo a veces sí les comento, bueno, si hay como mucho estrés y eso de saber y
tenemos como esa preocupación, bueno, tal vez no vamos a hacernos la mastografía, pero sí podemos empezar a hacer un ultrasonido. Pero sí es importante igual hacer la autoexploración y que mínimo una vez al año se haya una revisión médica, ya sea por el ginecólogo, por nuestro médico de cabecera, etcétera, ¿no? Como ginecólogo, o sea, el tema es que haya una revisión. Pues esas es más o menos como las indicaciones para hacer estos estudios. Bueno, yo lo que quiero comentar también es que la verdad en todo lo que mencionaste creo que más bien era mi tema, era una inquietud que yo tenía y que ya estando contigo y platicando contigo, creo que algunas de las cosas, o bueno, una de las cosas que yo pensaba, por lo cual estaba yo preocupada, era que te comentaba que de chavita recibí un golpe muy fuerte en una de mis mamas, entonces alguna vez leí que decía, hay un artículo en una revista Punto, que era una de las cuestiones que derivaban a cáncer de mama, y desde que yo lo leí como que andaba así, ¿no? Y bueno, sumándole a eso el hecho de que después de ser mamá, porque es algo que antes no me pasaba, como que últimamente, cada que viene mi periodo, las mamás las tengo súper sensibles, o sea, me duelen así, tantito berroso y yo, ay no, o sea, me duele y ando súper sensible de esa zona. Y de repente también como que empiezo a tener mucho calor, lo siento como la temperatura elevada, pero solo ahí. Sí. Entonces eran cosas que yo decía, pero es que esto a mí antes no me pasaba. Y entonces aunado a lo que leí, como que fueron cosas que decían, no, es que yo, o sea, yo necesitaba pues salir de la duda, ¿no? La verdad es que sí me sentía súper inquieta y la verdad creo que a muchas mujeres nos da miedo, o también cuando nos convertimos en mamás como que empezamos a pensar, ¿no? O sea, que queremos casi ser las eternas a nuestros hijos. Y entonces, pues estaba yo con esa incertidumbre y por eso fue que también Itzel en ese episodio nos recomendó también que a veces no es necesario esperar hasta los 40 años, sino ir antes. Sí es importante pues estar siempre atentos, ¿no? De cualquier cambio, cualquier síntoma. Sí, bueno, sí hay mitos, ¿no? De eso. Sí, lo que comentábamos, no, o sea, no hay como datos de que por un traumatismo o algo así se asocia a cáncer. En realidad no hay algo en específico que se asocie al cáncer de mama. Son factores, bueno, son varios factores y es muy variable, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer factor y que todas tenemos es ser mujer, ¿no? Sí. Eso ya es el factor que no podemos cambiar, ¿no? O sea, algo que no podemos cambiar. También, bueno, otros de los factores, pues es la edad, que tampoco la podemos modificar, o sea, la edad promedio de diagnóstico de cáncer de mama en México es más o menos entre los 52 y 55 años, ¿no? Bueno, entonces estar en esa edad, pues tampoco no es algo que podamos modificar. Hay factores que se asocian o que, digamos, aumentan el riesgo o que se ve que lo disminuyen un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tener una menopausia muy tardía, o sea, eso hace, digamos, que nuestros ciclos menstruales pues, sean en la vida muy largos. También se asocia a un incremento del riesgo, el no tener embarazos, el no lactar, pero tampoco es que sea algo causal, o sea, por tener estos factores de riesgo, obesidad, etcétera, no es así que solo porque tengo esto o porque ya lacté no me va a pasar, o sea, no, son factores de riesgo que incrementan porcentajes muy poquitos, o sea, mínimos. En realidad el riesgo lo tenemos todos, sí. ¿No? Entonces, bueno, claro, ¿qué se recomienda? Pues una buena alimentación, ejercicio, una dieta saludable, todo eso, pues claro que nos ayuda porque también se ha visto que incrementa el riesgo, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, una dieta alta en grasas, etcétera, ¿no? Obesidad. Pero, pues sí, no hay algo así como específico que podamos hacer, como que nos quita el riesgo o algo así, sí, o sea, es como muy difícil, ¿no? Son muchos factores. O sea, más que nada eso, prevenir y estar al pendiente cada año o no sé cada qué tiempo. Sí, en realidad es esto, o sea, prevención. Lamentablemente no hay algo como de decir, con esto no me va a pasar, porque no, o sea, esto es algo que no podemos como frenar, detener. Pero ¿cuál es el objetivo? Encontrarlo en etapas tempranas, en etapas que son tratables, ¿no? En etapas donde las pacientes tienen muy buena respuesta y les va a ir muy bien.
Ese es el objetivo de la búsqueda por imagen, ¿no? De encontrar no cuando la paciente ya se lo siente, ¿no? Ya cuando se sienta la bola y ya se le ve hasta, pues ya nos ganó, ¿no? Ya va muy adelantada y el pronóstico pues va a ser un poco más desfavorable. Sí. A encontrarlas en etapas tardías donde todavía no hay diseminación, claro que va a mejorar mucho el pronóstico, ¿no? Ese es como el principal objetivo. Bueno, de las indicaciones, las recomendaciones es hacerse la mastografía pues una vez al año. Bueno, las normas sí nos indican que pueden ser bimestrales, las normas mexicanas, o sea, cada 2 años, pero en pacientes, digamos, con factores de riesgo sí sea una vez al año, ¿no? Pues yo les digo, bueno, si tienen la oportunidad de revisarse una vez al año y realizársela, es lo ideal, ¿no? Para mí es lo ideal que sea una vez al año. Bueno, igual también tal vez si ya no estamos en una edad del riesgo mayor, digamos que tal vez en ese momento podemos espaciarla a 2 años, ¿no? Pero sí, yo recomendaría que en donde estamos, sobre todo en esas edades, que es donde más casos encontramos, ahí sí tratar de hacérnoslo lo más seguido posible, ¿no? O sea, sí es como la Sí, claro, la porque ratito recomendación. lo dejas pasar y yo creo que en un ratito Sí. ya no te das cuenta y ya está, ¿no? Sí, de repente pues sí hay personas que se dejan de revisar 3, 4, 5 años y pues ya cuando regresan vienen, ¿no? Con algo que no tenían, ¿no? Si le hubieran dado el seguimiento cada año, pues lo habíamos encontrado antes. Sí. ¿No? Entonces sí pues es importante eso de no perder así como la prevención. Realmente no es pues no es miedo, ¿no? Porque muchos pacientes de hecho llegan y te comentan, no tengo mucho miedo, es que de hecho no quería venir porque tengo miedo, o sea, y a veces sí entiendo, pues dan miedo a enfrentarse, ¿no? A Sí. saber, a la realidad. Pero bueno, es eso, ¿no? Perder el miedo y tratar de estar informados, de saber qué es lo que nos hacen, qué es lo que, las opciones que tenemos, ¿no? Para podernos revisar y pues ya. Sí es importante, bueno, por ejemplo, lo del ultrasonido, sí se recomienda, por ejemplo, en pacientes jóvenes, etcétera, ¿no? Pero sí, ya cuando cumplimos 40 años, ahí sí ya es mastografía porque o sí. mastografía, sí, o sea, yo sé que quisiéramos que no, no, ¿qué más? Sí. Porque sí, o sea, ¿por qué no inventan otra cosa, no? Me Exacto. han preguntado varios pacientes así, pero ¿Para cuándo van a inventar sí, otro? no, con toda la tecnología. Y es que, bueno, no es que se han hecho estudios tratando de usar otras modalidades, pero en realidad no hay ninguna que hasta la fecha haya superado la mastografía, Sí. ¿no? O sea, por eso se usa. Además de que es pues más accesible para la mayoría de los pacientes, pero incluso pues se hacen campañas donde se lleva el mastógrafo en un carrito y se puede ir hasta comunidades, etcétera, ¿no? Además, es el único método de estudio que ha demostrado que reduce, digamos, la mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es que se ocupa así todavía, pues no se ha encontrado alguno que lo sustituya. Si bien sí se usa el ultrasonido, es un complemento, igual que la resonancia magnética, son ya estudios que son como complementarios, pero la base en una paciente mayor de 40 años siempre va a ser de 40 a 70. En algunos países ya dicen 75, en algunas guías también, pero bueno, más o menos en ese rango. Ya digamos, saliendo de estos rangos, bueno, podemos pues valorar cuál sería el estudio específico, ¿no? Pero sí, en realidad es principalmente la mastografía y ya de ahí ver qué estudios requerimos de complementarios. Ahora, no quiere decir que porque se haga la mastografía de los 40 a los 70, no quiere decir que no se le pueda hacer a una paciente más joven, o sea, sí se puede. En casos específicos, como lo que comentamos, por ejemplo, con factores de riesgo de familiares con cáncer de mama, y sí, de hecho se indica hacerse antes de los 40 años. O por ejemplo en pacientes que se sienten alguna bolita y ya el médico los revisó y si se les siente, él les puede indicar una mastografía, así tenga 30, 32, no importa, o sea, no o sea, es contraindicado. en esos casos ya sería directamente la mastografía, ya no estaría primero el ultrasonido. En realidad sí se podría hacer primero la mastografía. Generalmente lo hacemos al revés ahí, ¿no? O sea, generalmente empezamos con el ultrasonido para ver más o menos
Sí, porque, digamos, por ejemplo, si encuentro que es un quiste o algo así, digo, bueno, sabes que no es algo preocupante, ahí lo podemos dejar. En esos casos sí podemos, o generalmente de hecho empezamos siempre con el ultrasonido, pero no es una contraindicación pedir mastografía, o sea, sí se puede hacer. E incluso nosotros a veces, si en el ultrasonido algo vemos fuera de lo normal, ¿sabes qué? Vamos a hacer la mastografía, así sea la paciente joven, ¿no? O sea, no importa, si hay casos donde hay que hacerlos en pacientes más jóvenes, que realmente ahí, bueno, cambia. Es que hay dos tipos de mastografías. Bueno, esto ya es como muy específico de la radiología, pero sí, está la que hacemos normalmente Sí. en pacientes de 40 a 70 años. Esa se llama de escrutinio o de screening. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son pacientes sanas. La paciente no tiene nada. Yo soy una persona normal, tengo, digamos, 45 años, estoy sana, pero tengo 45. Entonces, solo porque mi edad está en el riesgo de padecer esta enfermedad, entonces me hacen la mastografía. Solo es para ver si mis mamas están normales o hay una anomalía, ¿no? que indique algún riesgo. Entonces, eso se hace así seguido. Entonces, pues son pacientes que no tienen síntomas, no tienen nada. Ahora la otra, que es la que comentamos, que serían pacientes jóvenes, pero sí tienen alguna indicación, o sea, una indicación clínica, ¿no? Me palpo algo, tengo un antecedente familiar, ahí la cambiamos, esa se llama diagnóstica. Es otro tipo, o sea, se llama mastografía diagnóstica. Y ahí la diferencia es que, bueno, el médico puede pedir más proyecciones, o sea, no solo se toman las básicas, sino que podemos tomar más, o sea, sí, pues, digamos, hay pobres pacientes, ¿no? Porque ahí sí a veces les toca hacer un montón de proyecciones. O sea, ¿de eso te refieres al ángulo? Sí, al ángulo, sí, aparato? perdón, sí, en donde, cómo se coloca la mama en el aparato, normalmente son 2 posiciones por mama. Sí. Cuando hacemos la otra podemos pedir más, o sea, más pueden ser 3, 4, 5, 6 proyecciones más, o sea, dependiendo de cómo sea lo que encontremos. Además, normalmente el médico está ahí presente viendo cómo se hace el estudio, cómo van saliendo las imágenes, y además, normalmente casi siempre les hacemos ultrasonido al mismo tiempo. Okay. Es un estudio diagnóstico, pero eso se hace cuando sí hay datos clínicos, cuando la paciente tiene algo que nos indica que puede haber alguna anomalía a nivel de la mama. Y en lo que comentaste ahorita que tiene que estar ahí el doctor como checando, yo me imagino que la imagen sirva, ¿no? Que sea de buena calidad, que haya salido bien, sí, para poderla interpretar. O sea, por ejemplo, en las campañas que hacen donde va el camioncito y lleva el aparato, sí. O sea, siempre va un especialista. No, ahí no. En estas, como son mastografía de escrutinio, de hecho ahí no. Ahí va el técnico solo, el técnico que realmente pues ellos saben tomar las mastografías. Solo le va a hacer las proyecciones básicas, que son 4, o sea, 2 por mama, y ya, o sea, esas se toman y se envían. Pero no le están la interpretación. No, la interpretación normalmente se hace, puede ser a distancia, puede ser, bueno, se hace después, y en esa interpretación realmente solo separamos estudios que estén normales, digamos, y anormales, ¿no? Sabes que este está sospechoso, necesita imágenes adicionales, o por ejemplo si salió mal, ya se categoriza como 0, o sea que no es un estudio que sirva y que necesitamos repetirlo, repetir imágenes, repetir. Entonces nosotros le vamos indicando una categoría, que es el BIRATS, que es una categoría radiológica, donde indica el riesgo que tiene esa mamá, ¿no? Entonces el 0 significa que es un estudio o insuficiente o que se tomó mal. O insuficiente me refiero a que, por ejemplo, necesita un complemento, ¿no? Como el ultrasonido, o sea, a veces queda así como que no es, digamos, completamente concluyente y vamos a hacerle un estudio complementario. Pero eso se hace en esas campañas, o sea, nosotros te las llevan, ahí solo se toman esas proyecciones básicas. Si tú como médico ya en ese momento dices estas están mal tomadas, tienen mala técnica, ya nada más le pones que no son valorables y se tiene que repetir el estudio. Bueno, pero no está tan padre también ir a una campaña y que luego vayas con el doctor y te diga, no sirve. O sea, sí, no, en realidad no es como que pase muy seguido. Okay. O sea, de hecho es muy raro que llegue a pasar de que esté mal tomado un estudio. Okay. O sea, sí pasa, pero es algo muy raro. O sea, no es como... Sí, bueno. sí, debe ser. O sea, sí es confiable que vayan. No, sí, es confiable. En realidad, sí. No, o sea, sí, hay que ir, hay que hacerlo. No, o sea, sí va a pasar, pero pues es como todo, ¿no? Son errores que pueden pasar por algo.
pero en realidad normalmente salen bien, ¿no? Pero es que también, o sea, si está mal tomado tampoco podemos dar un diagnóstico, No, claro. sino con algo que nos sirva. Entonces, para eso ya está ya el médico, ¿no? El radiólogo que va a hacer a la clasificación de las imágenes, no va a decir, bueno, pero es raro, sí es raro que salgan, no digo que no pase, o sea, claro que puede pasar, sí puede ser, o sea, como mala suerte, ¿no? Pero sí. pues al final pues son errores pues que pueden pasar en cualquier lado, ¿no? Con cualquier cosa. Sí. Bueno, y también quiero contarles que en esa visita con Adriana, bueno, pues me encontraste, ¿verdad, Adriana? De un lado unas calcificaciones y de la otra mama recuerdo unos quistes y un grupo de microquistes. Sí, un complejo de microquistes, sí. Ok, y entonces en ese momento me preguntaste, ¿no? Si quería que de una vez me hicieras la mastografía, como para descartar que la formación o la forma o algo así, que tú pudieras dar la calificación, sí, ¿no? exacto. Para descartar cualquier cosa. Ajá, sí. Sí, a eso me refiero a veces cuando hacemos la valoración. Si algo de lo que estamos viendo al momento de hacer el estudio como que nos llama la atención o pues en ese momento, ¿sabes qué? O sea, mejor si lo complementamos con una mastografía porque quizás nos va a dar un poquito más de información, ¿no? Ya afortunadamente ya con la mastografía vimos que salió bien, sí. Pero sí, no todo lo que se encuentra va a ser malo. De hecho, la mayoría de los casos no vamos a encontrar cosas malas, o sea, hay cosas que, por ejemplo, los quistes pues son benignos, ¿no? Se tiene la certeza de que son benignos. Hay cosas o hay lesiones que podemos dejar solo a vigilancia, o sea, por ejemplo, hay nodulitos que normalmente tal vez los has escuchado porque muchas personas los tienen, que se llaman fibroadenomas, que es un nódulo que se forma pero es benigno. Entonces es el nódulo más común que se forma en la mama, benigno, ¿no? Entonces sí es tal cual un nódulo, o sea, una bolita, a veces se siente, pero es benigno. Entonces, cuando encontramos en el ultrasonido o en la mastografía una imagen que tenga las características de esto, bueno, decimos, ¿sabes qué? Vamos a vigilarlo nada más. Vigilamos lesiones con porcentajes bajos de malignidad. ¿A qué me refiero? O sea, la verdad es que sí es muy exagerado esto del seguimiento y de todo, porque estamos hablando que un porcentaje seguro es 2%. Esos tipos de lesiones que llamamos probablemente benignas tienen 2% digamos de 1 al 2% de probabilidad de que sean malignas. O sea, es nada. Sí, entonces sí, por eso, de todas formas puede. Sí, claro, por ese porcentaje, como es chiquitito, entonces lo dejamos a vigilancia. Vamos a estarlos viendo normalmente 6 meses, luego 6 meses, luego 1 año y luego otro año. Cuando cumplimos entre 24 y 36 meses de control, ya ahí podemos decir que se estabilizó, pues por estabilidad en el tiempo vemos que no cambió, podemos recategorizar y dejarlo como benigno. Pero si lo que encontramos rebasa ese poquito porcentaje, que ya sería mayor al 3%, ahí ya ahí sí ya va biopsia, ahí cuando encontramos algo. Entonces muchas veces, incluso en biopsias van a salir benignos, ¿no? Pero sí podemos encontrar muchas cosas, o sea, hay quistes, hay nódulos benignos, hay calcificaciones, hay un montón de cosas que podemos encontrar que son cosas no malas, o sea, son benignas, pero también salen, ¿no? En la búsqueda. Igual hay procesos, por ejemplo, infecciosos, como las mastitis, muy común pues en la etapa de lactancia también, se llegan a dar mastitis, también hay mastitis que no están asociadas a la lactancia, que pues también se llegan a presentar, procesos infecciosos inflamatorios, que también pues a veces nos toca valorarlos, ¿no? Igual los estamos revisando, dando seguimiento, etcétera, ¿no? O sea, sí, no todo, tampoco no todo es cáncer, no todo va a ser malo. Algunas cosas pues sí van a ser benignas, pero les vamos a dar seguimiento, los vamos a estar como vigilando, ¿no? Sí, no todo es pues malo, ¿no? En realidad pues no. Sí, la mayoría o casi siempre vamos a encontrar cosas benignas. O sea, sí, pero también es bueno que pongamos de nuestra parte, ¿no? Sí. Por ejemplo, me recuerdo si ella me dijiste, pues si quieres de una vez hacemos la mastografía o quieres pensarlo, y yo así de no, en caliente. Dije, no, o sea, ¿para qué me pongo a pensar que me va a doler mejor ya que estoy aquí, aprovecho y... Sí, no, y es que ese es el tema, ¿no? Es lo que digo, porque muchas veces es el miedo
que sí, yo creo que es muy común. Sí. ¿No? O sea, yo sé que también da miedo la mastografía, pues porque todo el mundo dice, no, pues es que te aplastan, pues sí, se hace una compresión, pero pues no es necesario, ¿no? Es incómodo, sí es incómodo, no voy a decir que no duele, ¿no? Porque pues sí es incómodo, pero bueno, sí hay que hacerlo, ¿no? En realidad, la verdad es que, bueno, algo que he aprendido de esto, o de las enseñanzas que me ha ido dejando ver pacientes así, pues es que todos nosotros como médicos lo estudiamos con estadística y con números, ¿no? Siempre es como que hay el porcentaje y esto. Cuando tienes de frente a un paciente, a una paciente que le estás encontrando una lesión maligna, de verdad es que no lo estás viendo ahí como números, es esa persona que está ahí enfrente de ti, que es mamá, que es hija, que es esposa, es hermana, entonces es una persona con una vida. Y de verdad es muy triste, o sea, como ver este tipo de cosas, dar este tipo de noticias, o sea, tener que decirle, oiga, sé que salió algo mal en su estudio, hay que darle atención, hay que hacerle más, hay que hacer una biopsia. Sí es duro, o sea, es difícil, pero bueno, por ejemplo, a veces, híjole, encontramos algo, tomamos biopsia y salió benigno, ay ya, ¿no? Descansamos todos, ¿no? Le digo, Sí. bueno, ¿sabe qué? Así va a estar tranquila, vamos a estar tranquilos ya todos. Y bueno, pues si salió mal, bueno, pero... Digo, a veces incluso regresan tiempo después ya con tratamiento, ya los operaron, ya les dieron sus quimios, sus radios y todo, regresan ya bien y ya te cuentan, ¿no? Que les fue bien y todo eso. Pero sí, de verdad es algo, es impactante, ¿no? O sea, sí se siente, híjole, te quedas como con ese pesar así de encontrar esos casos y dices, sí, bueno, pues pues al final todos, tenemos ese riesgo y es como poder tener esa situación y sí, nadie se lo espera, ¿no? O sea, nadie vamos como con la idea de en la vida de que nos va a pasar, ¿no? Pero pues por lo mismo, ¿no? O sea, sí es como dices, pues hay que poner de nuestra parte, o sea, buscar, estarnos revisando, sí es muy importante, es muy importante. Yo sé que pues sí, las campañas que se hacen en octubre, ¿no? Del mes de cáncer de mama, y sí, muy bonito todo, el rosa, pues, por eso, de hecho, vengo de rosa, no porque es el color que se utiliza en la lucha del cáncer de mama, pero esto es algo de todo el año, ¿no? De todos los días, o sea, esto es algo que no para, que todo el tiempo nos vamos a enfrentar y que pues sí, es importante pues no dejarlo, ¿no? Y lo que nos toca sí, bueno, a veces lo que les digo a mis pacientes, bueno, mira, yo sé que causa estrés, causa miedo y todo, pero tú haz lo que a ti te corresponde, ¿no? Haz lo que a ti te toca, tú revísate cada mes, haz tu autoexploración, ve a tu revisión una vez al año, si ya eres mayor de 40, ve a tu mastografía, o sea, haz lo que a ti te toca y ya deja lo demás en las manos de los médicos, ¿no? De los profesionales. Sí, realmente pues sí, es estresante. Yo sé que también hay personas que viven con ese miedo, o sea, que de hecho llegan hasta que me dicen es que no pude dormir un día antes de venir a mi estudio, ¿no? Del tanto estrés que causen. Digo, sí, me imagino, ¿no? Le digo, no, bueno, ya nos podemos como a ver, explicarles más o menos. Y sí, bueno, sí, bueno, lo que comentabas del dolor, sí, la mama pues es un tejido que tiene un sistema glandular y un sistema, bueno, de sostén, ¿no? Unos tejidos más bien de sostén y el glandular. Entonces, el tejido glandular responde a hormonas, a cambios hormonales, ¿no? Entonces, tiende también por ejemplo, retener como líquidos, inflamarse de repente, y pues esto causa dolor, ¿no? Entonces, eso se llama mastopatía fibroquística, que es, bueno, en realidad la mastopatía fibroquística es un diagnóstico que se hace histológico, ¿no? Pero sí podemos suponer con datos clínicos que una paciente puede estar padeciendo, ¿no? Que es precisamente lo que tú dijiste, o sea, que pasa de que de repente sientes como dolor, que algo te roza y se siente así como molestia. Se puede asociar, digamos, al ciclo menstrual, o sea, de hecho, cuando estamos a punto de menstruar puede ser peor, o sea, aumenta. Hay gente que es muy sensible a esto, ¿no? Y bueno, ahí pues lo único que queda son tratamientos, ¿no? Tratamientos médicos, se les puede dar algún antiinflamatorio, ya eso pues normalmente lo tratan los ginecólogos, ¿no? Les dan algo para evitar un poquito el dolor,
que sí, no todo el dolor pues va a ser algo malo, ¿no? Algo maligno, pero también sí hay que revisarlo, ¿no? Exacto. Aunque tampoco confiarnos de que, ay, pues, como me duele ya, porque también luego eso escucho mucho, ¿no? De que es que si duele no es malo y si no duele es, bueno, o sea, pues sí, pero es que no hay nada así de relativo, ¿no? Como decir, Sí, no me o sea, duele. también puede ser variable, o sea, Sí, no es se va a variable. presentar igualito en todas las mujeres. No, exacto. Sí, hay pacientes que he visto lesiones muy sospechosas de malignidad y que sí les duelen. O sea, sí es como, no todo es. No Y es que todo también he así escuchado como- de cuando ya te duele es porque ya está muy avanzado, o sea, digo, Pues- no sé si sea. Pues ¿No? no, o sea, a algunos pacientes nunca les duele, a algunos sí, o sea, es como muy variable, ¿no? Entonces, no, estas cosas que son como tan así, pues no es como que no recomendaría nunca tomarla como una regla, ¿no? Así de decir, ay, pues ya porque me duele, entonces no tengo nada, ¿no? O al revés, o sea, no. Y o sea, luego es esta como- Excel también nos dijo en ese episodio, así de que o sea, datos comunes que luego te dicen que tienes que estar pendiente, como la piel de naranja, sí, y no, esto, ya, que no, ya eso son ya. en etapas muy No, eso ya. tardías. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, Diosito, madre. No, eso ya no. O sea, porque yo sí recuerdo que Sí. creo que en el ISSSTE, no sé dónde alguna vez me dieron un folleto Hasta te donde enseñan la venía fotito, todo. ¿no? Sí. De cómo se ve, no, sí. Entonces dicen, no, o sea, Sí, no, eso ya no es preventivo, obviamente. No, es lo que te Sí. decía, ¿no? O sea, si ya el paciente llega y él ya lo sintió, se dio cuenta primero, ya nos ganó, o sea, no es como que ya para qué, pero pues ya se ve, ¿no? O sea, ¿sí te ha pasado? Pues sí, he visto casos que ya llegan así, pero pues ya lo ves y dices, ya sí casi que a la vista ves que es malo, ¿no? O sea, se ve ya el enrojecimiento, el hundimiento, la deformidad, bueno, ya, o sea, vamos. Sí, lo vamos a hacer el estudio, obviamente, ya sabemos casi que va a salir algo mal, ¿no? Sí. O sea, lo que no queremos es precisamente llegar a esos puntos, ¿no? Para eso se hacen estos tipos de estudios, o sea, la mastografía encuentra imágenes milimétricas, ¿no? Igual que el ultrasonido, y menos, de hecho, menos de milímetros, o eso hay algo que se llaman microcalcificaciones, que son puntitos de, digamos, calcio que se forman en las mamas, pero en los conductos mamarios. Entonces, son unos puntitos. Eso tiene, o sea, todo lo de las calcificaciones tiene que ver con la lactancia. No necesariamente, no. O sea, mujeres que no han lactado nunca también pueden tener. Sí, no, sí, todos. Ya. No tiene, o sea, no tiene que ver con la lactancia específicamente, es más bien porque todos tenemos la mama de la misma forma, eso sí. Todos tenemos los conductos de cualquier manera. Ah, y hablando de eso, me acuerdo también Sí. que me dijiste que notan las mujeres tener nuestro rellenito, digamos. Es igual, claro. que eso también me sorprendió porque yo nunca lo había escuchado. Sí. Sí, eso es, digamos, la configuración que tiene la mama. O sea, la mama tiene, digamos, por fuera pues te ve igual, ¿no? De todos, ¿no? Pero el componente interno, tenemos como dos componentes principales, que es el tejido graso, que es tal cual grasa. Sí, que es lo que siempre nos dicen. O sea, Sí. yo ubico que siempre es, o sea, las mujeres acumulan grasa en los pechos, en las caderas, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso yo siempre pensaba. Era pura Ajá, grasa. exacto. Es el tejido graso y el otro que es el componente fibroglandular, ¿no? Que es el tejido como funcional de la mama. Entonces, ahí hay variaciones, o sea, bueno, por mastografía lo dividimos en 4. Hay mamas que son prácticamente pura grasita y muy poquito tejido fibroglandular. Esas mamas pues son muy afortunadas por la mastografía y dirás ¿por qué? Porque al hacer una mastografía los rayos X pasan pues como perfecto, ¿no? Y es algo como transparente. Entonces podemos ver, o sea, si a esa mama le sale algo, luego lo vamos a poder ver, o sea, muy fácilmente. Ahora está otro grupo que tiene un poquito como de tejido fibroglandular, pero un poquito como disperso, ¿no? Así como si ponemos así, lo aventamos tantito, pero aún así mucha parte de grasa, entonces igual son mamas que fácilmente podemos diagnosticar si vemos algo en la mastografía. Okay. Pero ya después vienen las mamas densas, ¿qué quiere decir eso? Que ahí ya tienen muy poquito tejido graso y un montón de tejido fibroglandular. Entonces lo que les digo es como si ya, digamos, ¿no? El vasito de agua, en lugar de estar así transparente, yo le echo, no sé, piedritas, ¿no? Y lo lleno todo. Entonces ya no voy a poder ver el fondo, ¿no? Entonces, eso pasa con los rayos X, o sea, cuando tenemos ese tipo de tejidos que son densos, que son mamas densas, pues ya
no se va a ver como todo perfectamente, y ahí sí normalmente hay que hacerles, aparte de la mastografía, el ultrasonido. O sea, lo juntamos como los dos estudios para tratar de encontrar lo más que podamos de anomalías. Pero, y les digo, no, y eso no depende nada ni el tamaño de las mamas, ni la forma, o sea, no, porque hay pacientes, por ejemplo, de mamas chiquitas que son muy densas y me dicen, no, pero es que mi mama está bien chiquita, y yo, pues sí, pero está densa, o sea, no tiene nada que ver. Sí, o sea, eso es ya muy variable del tamaño, de la forma, ¿no? Ya eso es como, les digo, es como el cabello, ¿no? O sea, Oye, por ejemplo, si hablas de las que son más densas, es más difícil de encontrar, ¿no? O sea, de ver. sí. Pero también en la autoexploración puede ser más complicado encontrar la bolita. Pues tienden a sentir, pues no es tan así, pero sí se siente. De hecho, esos pacientes muchas veces sienten como muy durito la mama, o sea, sí se llegan a sentir hasta incluso partes del tejido fibroglandular a veces, o sea, sí son mamas que se sienten más como Yo cuando me duras. decía así de autoexploración, decía, Sí. ay, pero es que aquí eso, así como durito. Entonces, Sí. por eso es que yo también vivía en la incertidumbre. Es que, así, no me siento bueno, tranquila. sí, otra cosa con la mama es que sí su configuración es muy, muy particular, o sea, lo que les digo es que tampoco, no es como el músculo es liso, o sea, es un tejido así en línea, ¿no? Nos sentimos aquí, se siente blandito. Ajá, sí. Pero la mama no, la mama tiene esta configuración, que tiene estos lobulillos grasos, que además el tejido fibroglandular se entrelaza, digamos, entre él, y tiene además unos ligamentos ahí que lo sostienen. Entonces, eso hace una configuración que yo le llamo así, que se siente pues como irregular, ¿no? Casi que como un empedrado. O sea, Sí, se yo siente... siento que incluso para uno, o sea, que no somos médicos, claro. resulta complejo hacerte la autoexploración Sí, claro. y como que estar tranquila, porque, o sea, yo sí de así de que, Sí. que me la haga mi ginecóloga y me diga, porque yo la verdad como que no. Sí, no, y de hecho es muy común, porque eso casi me llega, pues en la semana digo, veo 3, 4, 5 pacientes así, de que se sintieron el tejido fibroglandular. Y sienten, me dices que siento una bola, y yo, a ver, ¿dónde? Pues es que como por acá, a ver, vamos a checar, ¿no? Y ya siento, digo, no, pues es tejido. Digo, mira, yo no siento que tengas un nódulo, pero de todas formas vamos a ver el ultrasonido y ya vamos a salir de dudas, ¿no? Normalmente, yo lo que me he fijado es eso, o sea, como que es por aquí, es que es por acá, pero no es un lugar específico. Cuando ya se tiene un nódulo bien encontrado, que sí ya se lo sintieron, fácil te dicen aquí está, o sea, como que ya lo tienen bien Identificar. y ahí está, ¿no? Sí, la bolita. Sí, o sea, cuando sí es un nódulo, pues de verdad, y que se siente, ¿no? Ahora, no todos los nódulos se sienten también, esa es otra, ¿no? O sea, es que esa es otra, ¿no? No todos se van a Sí, sentir. no, por eso váyanse a hacer el ultrasonido. Sí, es mejor hacerse una revisión, es mejor hacerla. Sí, definitivamente sí hay cosas que no nos vamos a sentir, pero pues Sí, digo, y además el ultrasonido, como decías, es súper amigable, o sea, no se Sí, siente claro. nada y solamente si encuentran algo ya te van a mandar. Sí, aunque ya no te otros toque estudios. todavía la tomografía. sí, solamente, digo, y no en todos los casos, ¿no? La Exacto, mayoría sí, no. sale bien y sabes Sí. que ya hasta ahí la dejamos por el momento, ¿no? Por el momento les digo, antes de que cumplan 40, pero a los 40 ahí sí no, Sí, ya de ley. Sí, ya. Y ¿crees que hay algún mito en relación a la mastografía? O sea, que hay mucha gente que piensa que por el hecho de que pues te aplastan toda la Sí, mama sí. pueda correr como peligro. Claro, sí, hay un montón, o sea, de hecho igual en los pacientes me llegan luego con esas inquietudes, ¿no? Uno es así de que es muy dolorosa, o sea, y yo sé que sí es molesta, ¿no? También, bueno, cada persona tenemos como diferente... Umbral del dolor. Sí, umbral, entonces hay quien dice, a mí no me dolió nada, así bien Yo tranquila. quiero contar mi experiencia. A mí cuando me la hicieron así, de esto, derechita, parejita, digamos, o sea, no me dolió. Sí, claro. Y yo hasta estaba así de... Pero la verdad es que yo desconocía, o sea, yo dije, ya, o sea, ya acabó. Ya pasó, sí, ya eso es lo todo. logré. Pero de repente me decían, va con el otro. Y empecé a ver cómo giran el aparato y yo, Diosito, pero quiero ya. Y entonces cuando ya vino la inclinada, la de 45 grados, calculo, ahí sí me dolió un poquito más. O sea, pero me dolió más ya cuando está bien cerrado porque sí sientes como un pellizcote, ¿no? Sí, Acá. por la posición. Pero la verdad, o sea, pero digo, tampoco fue un dolor que me saliera la lagrimita de nada, no, o sea, pues nada más Sí, es una molestia. Sí, exacto.
Sí, no, sí se tienen que hacer las dos proyecciones porque precisamente pues los rayos X es una toma, digamos, en 2 dimensiones. Entonces, cuando tomamos una, podrían haber ahí imágenes que, digamos, que se superponen, ¿no? Porque pues te estás así apachurrando la mama y estamos expandiendo el tejido, pero puede haber algo que no sea real, que se forme ahí. Entonces, hacemos la otra, que es la que comentas, que se llama oblicuo medio lateral. Y ya, ¿no? Entonces esa es la otra proyección. Entonces, así como que vemos, podemos ver ya en las dos proyecciones si las imágenes son reales y la localización, porque además ya con esas dos imágenes podemos saber si dónde está exactamente el nódulo, ¿no? La calcificación, lo que sea. Con esas dos ya podemos saber si está arriba, abajo, de este lado, ¿sabes? O sea, nos ayuda ya para todo, pues sí son dos. Y pues sí, de los mitos está eso, ¿no? De que sí es muy dolorosa. Bueno, sí es algo molesto, ¿no? Lo otro es que incluso hay personas que dicen que es que les da miedo que les va a dar cáncer, ¿no? Por la radiación. Contraproducente. Y pues bueno, no, o sea, es un estudio muy seguro. La radiación que emite, pues es segura, o sea, es controlada. Pues se han hecho múltiples estudios y nunca se ha encontrado, ¿no? Algo que diga que por claro, la que mastografía te ya te va a dar, o sea, no, es un estudio bastante seguro, incluso no está indicado ni siquiera protección de tiroides por lo mismo, o sea, es un estudio muy seguro. Entonces, no, ese también es de los principales mitos que encuentro, ¿no? Otra de que no se la pueden hacer, por ejemplo, no hay personas que no se la quieren hacer cada año porque les dijeron que es mucho, ¿no? O que eso ya, le digo, pues no, o sea, es que no es mucho, o sea, de verdad todas las dosis están ya muy estudiadas, sí. Hay un montón de artículos y todo que respaldan, ¿no? Esta información y no, o sea, son estudios muy seguros. Los aparatos cada vez son más nuevos y cada vez emiten menos radiación, ¿no? Entonces, en realidad son equipos muy seguros que no incrementan el riesgo, ¿no? Oye, Adri, y actualmente pues también hay muchas mujeres que tienen implantes. ¿Ahí hay algún riesgo? Pues no, en los implantes no hay riesgo o no se ha visto hasta ahora de que aumente el cáncer de mama, etcétera, no. O sea, pero no pasa nada cuando se les hace el de estudio. No. O sea, digo, puede ser otro mito también. Sí, exacto. Sí, no, yo creo que es así como de imaginarse, ¿no? De que se va a reventar. No, para nada. No, de hecho, se deben de hacer también. Pacientes con implantes también se tienen que hacer. Porque igual llegan muchos y me dicen, no, es que a mí me dijeron que solo ultrasonido porque tengo implantes. No, ¿sabes qué? No, o sea, no, necesitas también mastografía. Lamentablemente se ocupan más proyecciones. O sea, ahí sí, las pacientes con implantes, en lugar de hacerles 2 por mama, se hacen 4, o sea, en total son 8. Sí, porque hay que hacer una con, digamos, tomar con todo y el implante, y hay que hacer otra, la misma toma, digamos, sin el implante, ¿no? Son proyecciones especiales. ¿Cómo que sin el implante? Ajá, se tiene que retraer el implante. Se llama una proyección de Eklund. Bueno, eso lo hacen los técnicos, saben cómo hacerlo, ¿no? Pero el implante se hace para atrás porque los implantes se tienen que desplazar. Ya. Al menos que estén contracturadas no se pueden desplazar, pero normalmente se mueven, se desplazan. Entonces el implante se sale digamos, lo sacamos del foco de la toma y solo tomamos el puro tejido de la mama y ese es el que se apachurra solito. Primero sí se toma junto, digamos, los dos juntos, mama e implante. Y luego ya sacamos implante y pura mama. Pero sí se tiene que hacer también su mastografía. Ay, pues qué bueno que lo dices, porque yo creo que deben de haber muchas mujeres que a lo mejor no van por el miedo a que les pase algo, ¿no? Nada, los implantes resisten muchísimo peso, también están diseñados precisamente para que se puedan hacer estudios mastográficos. Entonces, no, es súper seguro, se pueden hacer también, se tienen más bien que hacer también sus estudios. Ok, perfecto. Bueno, al inicio del programa comentaste que en cuanto a imagenología de la mama, era ultrasonido, era mastografía, ¿y cuál otro? La resonancia magnética. ¿Y ese cuándo aplica? Bueno, esos ya son estudios ya muy específicos, o sea, se hacen, bueno, por ejemplo, en pacientes con implantes que pensamos que pudiera haber una ruptura que no estamos alcanzando a ver perfectamente, por ejemplo, ahí se puede mandar a hacer. Pacientes con antecedentes también de cáncer de mama, sí se puede llegar a hacer. O pacientes que vemos que hay alguna, bueno, no tanto antecedentes, sino que ya hay un cáncer familiar, hereditario, o sea que
que ya hay un patrón que se puede ser hasta genético, ahí sí se les llega a hacer resonancia. O también pacientes que, por ejemplo, hay alguna alteración que ya se vio por mastografía, por ultrasonido, pero que aún así el estudio sigue siendo no concluyente. A veces necesitamos ahí sí ya un tercer estudio, que es la resonancia magnética. O sea, antes de irse a la biopsia. Sí, a veces sí. Sí, a veces antes de la biopsia se hace resonancia. Lamentablemente aquí todavía en nuestro país pues no es tan accesible. O sea, por ejemplo, incluso digamos aquí a nivel IMSS, no, el IMSS ni siquiera tiene un resonador. Entonces, o sea, es así como queda muy grande para o sea, ahí nuestro iría a la acceso. biopsia directamente. Okay. Pues no, pues sí, o sea, es que no es como que o sea, no es como que se ocupe mucho todavía. Porque y no es tanto porque no se necesite, es porque realmente no tenemos todavía mucho acceso a ese tipo de estudios. Ahora, tampoco es que sustituya la mastografía. O sea, solo son casos muy específicos donde vemos algo, alguna alteración, que como que no estamos, no podemos, digamos, asegurar con el ultrasonido y con la mastografía. Entonces, ese tejido vamos a complementarlo con una resonancia para que ahí podamos ver otra, bueno, ya, o sea, hacer como ya un diagnóstico final. La biopsia puede salir desde un primer estudio. Es que ahí sí no aplica, digamos, que sea, que un estudio tenga más o menos, ¿no? Por ejemplo, con un puro ultrasonido yo puedo indicar una biopsia. Ah, ok. Ajá, o sea, sí, porque si hay una lesión sospechosa, digamos, un nódulo, que eso sí lo vería por ultrasonido, ahí yo ya desde ahí puedo indicar biopsia, o sea, desde el puro ultrasonido. A veces solo es con la mastografía, porque por ejemplo son lo que comentamos de las calcificaciones, pero las que son sospechosas o de alta sospecha de malignidad, esas solo se van a ver con mastografía. Entonces esas se van a indicar con solo un estudio, o sea, con la mastografía, y ya desde ahí este paciente necesita biopsia. Entonces no es como que necesitemos siempre escalar a todos o necesitemos todos los estudios. No, o sea, hay algunos que con un solo estudio podemos ya indicar la biopsia. O sea, no, sí, no. Ya los demás, pues sí, ya son casos ya como más complejos, más específicos, donde a veces sí necesitan más tipos de estudios. Muy bien, Adri, pues la verdad está súper padre todo lo que has dicho. Creo que es información que nos hace generar mucha conciencia a todas las mujeres para que por favor trabajemos más el tema de la prevención y para que todas ustedes pues acudan, hagan sus citas con los profesionistas y especialistas que necesiten para salir de dudas si es que por ahí hay alguna incertidumbre, como yo lo hice para poder pues sentirme más tranquila, ¿verdad? Porque a veces también nos estresamos de estar pensando en cosas que a lo mejor no son, entonces más vale descartar. Sí, claro. Pero bueno, antes de despedirnos, quisiéramos conocerte un poquito más y vamos entonces a girar la ruleta a ver qué te sale para que nos cuentes sobre el tema que sale aquí. Finanzas. A ver, cuéntanos. Tú, por ejemplo, trabajas, tu esposo también trabaja, entonces, sí. ¿Ustedes cómo se organizan como pareja en este tema? Ay, yo soy la pera en las finanzas. Adicta a la compra en internet. ¿En serio? No, ya no. Pero pues ha sido algo que ha ido como variando, ¿no? Con el tiempo, o sea, pues normalmente entre los dos hemos siempre trabajado. Algún tiempo yo estuve sin trabajar, me parece como bueno, cuando estaba embarazada y parte de la pandemia, estuve como un año de licencia en el IMSS, no tuve así como un ingreso ahí fijo. Pero pues nos hemos ido, pues nunca hemos tenido así como algún tema en específico, como de decir, yo voy a poner esto, tú vas a poner esto, así como muy extremo, sino que sí tenemos como, por ejemplo, de que, no sé, tú compras el súper, yo compro esto, pero normalmente como que ya cada quien sabe qué le toca, o sea, ya, O sea, como nunca lo hablaron y se fue dando en el camino. pues así como poco a poco,
como nos hemos ido acomodando, así como también han ido cambiando, ¿no? Las situaciones, ¿no? Porque no siempre han sido los mismos ingresos, o sea, desde que, por ejemplo, cuando yo no estaba trabajando, pues no teníamos diferentes a que cuando yo ya estoy trabajando o conforme van ido cambiando. Y por ejemplo, cuando tú no estabas trabajando, ahí, o sea, como que siempre pudiste también decidir, o sea, te sentías libre en relación a me voy a comprar esto, me voy a comprar el otro, Sí. o te sentías un poquito más frenada. Pues no me sentía así como más frenada, o sea, sí, porque sí tenía como un ingreso que él me daba, ¿no? O sea, como que una transferencia, así no recuerdo cuánto, ¿no? Pero sí, o sea, yo manejaba pues como mi dinero. Ya. Pero, pues sí, obviamente creo que la libertad financiera es parte fundamental, ¿no? De cualquier persona. Tener como tus propios ingresos, de poder de repente, ay, se me antoja hacer esto, comprar esto, o hasta decir, aquí, ahora quiero yo invitarlos a esto, ¿no? A comer, o vamos a decir como, no sé, eso se siente como es una satisfacción muy grande. Bueno, en eso sí, como que siempre mis papás me enseñaron que trabajar, o sea, mi mamá siempre trabajó, Ya. ella, siempre tenía como sus ingresos y de repente, ¿sabes qué? Con esto iba y nos compraba cosas, ¿no? Así de que, a ver, para que vayan y se compren ropa, ¿no? Y también mi papá, pero como que siempre nos inculcaron mucho eso, ¿no? Y tener como independencia financiera, ¿no? Y creo que, pues es una parte importante, o sea, yo no digo que esté mal, ¿no? El no trabajar o cuando hay acuerdos, ¿no? Entre parejas, creo que está bien, pero siempre tener como tu fuente de ingreso creo que además de que te hace sentir bien, o sea, O sea, te da como empoderamiento. sí, ¿no? Te da libertad y también es hasta cierto punto, digo, hablando en casos difíciles, ¿no? Porque pues he escuchado así como estadísticas que hay personas que, por ejemplo, no se pueden divorciar por el hecho de que no tienen una estabilidad financiera y no tienen, pues, antigüedad en un trabajo, no tienen prestaciones, no tienen, o sea, entonces dependen 100% de una persona, ¿no? Entonces es como triste pensar en una situación así, ¿no? O sea, de que incluso si estés incómoda o no te gusta o Te tengas que aguantar, ¿no? tener que aguantar. Entonces yo creo que buscar una independencia financiera siempre es algo pues muy, muy bueno, ¿no? Muy satisfactorio y importante también hasta para pues para las relaciones, ¿no? Digo, es bueno poder compartir. Además siento que pues también es un alivio, ¿no? Saber que no estás solo en esto, ¿no? Sí, Tanto sí. mujer como hombre, o sea, que somos un equipo y pues ya entre todos vamos a aportar, ¿no? Para la familia. Y pues otra de las cosas que realmente creo que a nivel de finanzas me gustaría decir que no hago es, no hago aún, como aprender un tipo de cosas de ahorro, de... Justo eso te iba a preguntar, si ahorrabas. Sí, no, soy malísima, pero creo que sí ya debo de empezar a ¿Y con los buscar. seguros? No sé, ¿tienes algún seguro? No, o sea, sí tengo algunos por ejemplo, que he contratado de vida, cosas así. Pero así como uno de ahorro en sí, todavía no, creo que ya me tardé, o sea, ya voy tarde, creo que sí es importante. Sí, es súper pensar importante. todo eso, ¿no? Ahí te voy a recomendar un episodio que hicimos aquí con los, Sí, no, con los de seguros. Sí, no, sí, yo creo que es súper importante Sí, hacer es eso, bueno. porque pues sí es algo, creo que es difícil, ¿no? De las finanzas, saber Sí, es que así ya como que te comprometes, ¿no? Creo que sí Sí. te ayuda. Sí, no, porque yo sé, llega un momento donde como que te llega la emoción de que empiezas a trabajar y nosotros como médicos pues ya empiezas grande, ¿no? También, la verdad. Entonces de repente no tienes tanta conciencia, ¿no? Así de, ay, debo de empezar a ahorrar, sino que es como que, ay, al momento, ¿no? Y ahora digo que parte eso de lo que sea al principio como broma, lo de las compras en línea y eso, pero de verdad que sí se vuelve como un tipo Una de adicción de estar ahí buscando y como que lo tienes muy accesible. Claro, a la mano, ¿no? y como es con tarjeta, o sea. Sí, como que rapidísimo. ni te pasa por aquí cuánto te estás gastando, Exactamente. cuánto así, ¿no? O sea,
hay que tratar eso porque sí se vuelve, pero sí, eso es, creo que es todo un tema. Voy a buscar ese capítulo porque sí me hace falta. Sí. Pues bueno, mamichis, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias también, Adri, por haber estado aquí con nosotras, y pues claro que te vamos a volver a invitar para que también nos sigas contando más sobre ti. Sí, claro. Y bueno, recuerden también suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, por favor, compártanos, denle campanita para que les recuerde que todos los domingos a las 9 de la noche estrenamos episodio, y también síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos mamichis.